Pero debo mostrarles, queridos hermanos, que precisamente es una de las técnicas que utilizan los hermanos separados de decir, vente a mi iglesia porque en mi iglesia hay poder, hay salvación. ¿Y cómo es la muestra de que hay salvación? Porque hay milagros. De modo que, según los hermanos separados, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, donde usted tiene que estar, es donde haya milagros. Para comenzar una respuesta sencilla y clara, yo le pregunto, ¿creen ustedes que si una persona tiene, por ejemplo, o saben ustedes en algún caso, algún testimonio como este, un testimonio de alguna persona que tenía cáncer y fue a un brujo y se curó? ¿Han escuchado algún testimonio? ¿Han escuchado algún testimonio de que tenían alguna enfermedad incurable? Los médicos le dijeron ya no tiene remedio, fueron a un brujo y se curaron. ¿No han escuchado ningún testimonio? Yo pregunto, ¿y si ese brujo le dice a esa persona que viene de Dios, incluso tiene la Biblia allí, porque los brujos tienen la Biblia, y le dice que él no es malo porque él lo que hace es invocar a Dios y tiene la Biblia allí para la prueba botón, y usted ve que su mamá o usted mismo se sanó con ese brujo, que muchos tienen la experiencia que ha sido así, pregunto, ¿entonces ser brujo es bueno? ¿Entonces ir a los brujos es bueno? Pero hay pruebas de que se han sanado y ustedes lo han visto. ¿Qué pasa? Si es verdad lo que ustedes me están diciendo, de que sí hay personas que se han sanado en los brujos, y tenemos constancia, muchas personas se han sanado, y ustedes lo saben, entonces podemos decir que eso es garantía que los brujos están trabajando con Dios y que son la iglesia de Dios. Pero si no, entonces quiere decir que la sanación no viene únicamente de Dios. Y la sanación no es garantía de que yo esté en la verdad. No hay una cita donde diga que los milagros son la base y el fundamento de la verdad. Donde usted diga, mire, aquí dice que donde haya un milagro, eso es base, fundamento, certeza que yo estoy en la verdad. No lo existe. Al contrario, la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que lo que no pueden hacer los milagros no pueden ser columna y base de la verdad. Hay algo que sí es columna y base de la verdad, que no son los milagros, donde usted puede estar seguro que está en la verdad. Usted va a un brujo y se sana y usted no puede estar seguro que está en la verdad porque le hizo el milagro. Porque el milagro no es columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que usted y yo podemos tener con seguridad, certeza de que estamos en la verdad? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los milagros no son columna y baluarte de la verdad. Quien haga milagros no está en la verdad. El diablo hace milagros y no está en la verdad. Los brujos hacen milagros y no están en la verdad. Pero la Biblia dice que la iglesia es... ¿La iglesia qué? La iglesia, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los protestantes nunca aceptan que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Para yo saber si estoy en la verdad, no es si me hizo un milagro un brujo, un evangélico, un pastor, un testigo de Jehová, un pentecostal. Eso no es garantía de yo estar en la verdad.
No estoy diciendo que un brujo no pueda sanar, sí sana. No estoy diciendo que un protestante no se pueda sanar, sí sana. No estoy diciendo que un católico no pueda sanar, sí sana. Lo que estoy diciendo es que no es garantía y base y fundamento de la verdad, de que esa persona está en la verdad. Por el hecho que un brujo haga un milagro no quiere decir que está en la verdad. Pero según la Biblia, la iglesia, otra vez la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, la iglesia, diga, léala. la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al católico no le importa dónde hace milagros. Al católico le importa estar en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Al protestante no le importa estar en la verdad, le importa estar donde hagan milagros. Esa es la diferencia entre el católico y el protestante. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y a mí me importa estar en esa iglesia. Si un protestante, por ejemplo, se le pregunta, ¿su iglesia es columna y base de la verdad? Sí. ¿Pero su iglesia la fundó Dios? No. Cualquier protestante, cualquiera, llámese como se llame, busca en la historia quién fundó su iglesia, tiene nombre y apellido. Y ninguna iglesia de esas sectas, que se llaman iglesias, ninguna tiene más de 500 años, ninguna. Y Cristo vino hace 2000 años. La única que viene de Cristo es la iglesia católica, y en la historia hay registro de que tiene 2000 años. Los protestantes tienen registro. ¿Quién es su papá? Martín Lutero, año 1520. Y antes de Martín Lutero había un evangélico, un protestante, un testigo de Jehová, un pentecostal. No existían. Solo existía la iglesia católica, pero los protestantes no existían. Pero sí, señor cura, pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué hay milagros? Si todos los milagros vienen de Dios y es garantía que una persona está con Dios, no todos, porque los milagros que hacen los brujos, usted por lógica razonable tiene que darse cuenta que eso no viene de Dios. Y está escrito en la Biblia que para engañar a los seguidores del Señor van a existir personas que hagan milagro para llevarlos a la mentira. Le voy a dar dos citas muy dicientes, o le voy a dar una tercera cita. La primera, Mateo capítulo 24, versículo 24. En San Mateo capítulo 24, versículo 24, vamos a encontrar con la ayuda de la lupa. ¿A dónde está el niño que me trajo la lupa? El niño que me trajo Lupita. Aquí está Lupa, aquí está Doña Lupa. Aquí está la Lupita. Aquí está la lupa. ¿A dónde está el niño? No, hay un niño que me va a dar una. El niño. Esta es una niña. Allá viene. Ahí viene el niño que me trajo otra lupa para ver mejor las cosas. Vamos, sube para acá para que lo vean en las cámaras, chamo. Venga, para que salga también en las cámaras, que los niños también están colocando la lupa. Los niños, aplauso para los niños. Los niños ponen la lupa, mira. Aquí está la lupa. Muéstrenle la lupa a la gente, mire. Lo están filmando, póngale así la lupa y hágale, mire, zoom, hágale como hace el padre. Hágale zoom, acérquela. Eso. Los niños también le hacen zoom. Venga para acá. Gracias. ¿Usted cómo se llama? Brandon. Muchas gracias por esta lupa. Esta sí es pesada, mira. Gracias, Brandon. Vamos a trabajar con esta lupa, pues. Miren que Brandon me trajo una lupa para ponerla. Qué bonito que los niños desde pequeñitos pongan la lupa sobre la Biblia, ¿verdad? Felicito a los padres de familia que están motivando a los niños a leer la Biblia y a poner la lupa. Vamos a oírlo. Mateo 24, 24.
personas que hacen milagros, pero que Jesús profecía de Jesús. Jesús lo advierte de antemano. Vamos a oírlo. Porque se levantarán falsos cristos Falsos cristos. y falsos profetas, Se van a levantar, profecía, se van a levantar falsos cristos y se van a levantar falsos profetas. Los pastores protestantes son profetas. Y los protestantes no se dan cuenta que son falsos. Señor cura, ¿y por qué dice que son falsos? Porque esos profetas no vienen desde Cristo, no traen la sucesión apostólica. Porque esos profetas comenzaron a existir una noche que se pusieron a pensar: yo no trabajo más, pare de sufrir, ahora voy a robar a los tontos y voy a decirle que un ángel se me apareció y que me nombró profeta, pero que nadie lo vio, solo yo, y que la gente que me crea y que no me crea va para el infierno. Y él mismo se autonombra profeta. ¿No han oído a José Smith, a Carlos Parán, a todos los pastores protestantes cómo comienzan? Profetas, sí son profetas porque hablan de Dios, predican la Biblia. El único detalle es que son falsos. Y lo que los protestantes no pueden lograr ver es que son falsos. Ahora, ¿y si son falsos profetas, señor cura, pueden hacer milagros? Sí. ¿Me lo puede mostrar en la Biblia? Sí. ¿Con la lupa? Sí. Ahí viene. Repítalo. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Aquí están los milagros. ¿Y harán? Grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. Pregunto, que le hayan sanado de un cáncer, ¿no es una gran señal? ¿No es un gran prodigio? ¿Lo puede hacer un falso profeta? ¿Está escrito? Entonces, ¿eso es certeza de estar en la iglesia de Cristo? ¿Es el fundamento y base de la verdad? No. Ya nuestro Señor nos había advertido que iba a venir un falso profeta a sanar a una señora de cáncer. Pero a ella ningún sacerdote se lo había dicho. Y ella, cuando vio eso, dijo: nadie me lo está diciendo, yo mismo estoy comprobando que está haciendo una gran señal, un grande milagro. Por tanto, esto viene de Dios. Como la persona que va al brujo. Este brujo es bueno, no es un brujo malo, hace magia buena, porque yo estaba enferma y me sanó. Mi marido estaba loco, lo llevé al brujo y se sanó. A mi hijo le hicieron algo malo y lo llevé al brujo y se sanó. Pruebas tengo. Pero es que la Biblia es clara. El diablo es padre de toda mentira y viene engañando a la gente. ¿Cuál es la mentira? Que porque usted se sanó, entonces está en la verdad. Que porque usted se sanó, esa es la iglesia de Cristo donde usted tiene que ser fiel. Esa es la mentira del diablo. Repítelo de nuevo. Se presentarán Falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Esto no lo saben los católicos. Los católicos no son capaces de mirar que son falsos profetas los protestantes. Por eso están enamorados de los protestantes. Escuchan música protestante. Andan escuchando las predicaciones de los pastores protestantes, pero son falsos profetas. Ay, pero a mí me gusta. Es que cuando yo siento algo, emocionante. Es que hacen milagros. Repítalo y sigue. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera La lupa y háganle zoom, de tal manera que engañarán
Si fuere posible, y aquí fue posible que engañaran a esta hermana, si fuera posible, aún a los escogidos. a los católicos. Esta hermana era católica, por no saberlo, un falso profeta le hizo un milagro y la engañó habiendo sido escogida para pertenecer a la iglesia de Cristo, habiendo sido bautizada en la iglesia de Cristo, habiendo hecho la primera comunión, habiendo permanecido en la iglesia, pero nunca leyó la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos se iban a aparecer profetas, hombres que predicaban la palabra de Dios, pero que eran falsos, y hombres que hacían milagros y sanaban de cáncer para engañar a los elegidos del Señor. Como nadie se lo dijo, cayó. Ahora que está en la iglesia protestante, viene un cura y se lo dice, ¿cómo lo va a tomar? ¿Bien o mal? Mal. Este cura me está insultando, ese cura me está insultando a mi pastor, que es un ángel de Dios porque hace milagros, tiene todo el poder, y este cura está insultándolo. Mejor no hubiese venido, mejor me hubiese quedado. ¿Quién me mandó a venir a mí a esto? ¿Quién? Claro, siente que le estoy ofendiendo, pero lejos de mí ofenderle, lejos de mí insultarle. Lo único que yo quiero es que esa hermana se dé cuenta que según la Santa Biblia, que es palabra de Dios, según la profecía de nuestro Señor Jesucristo, estaba escrito que iba a llegar un falso profeta a sacarla de la iglesia haciendo un gran milagro. Y ella vio el gran milagro y se cumplió las escrituras. Se salió de la iglesia. ¿Lo estoy inventando yo? No, pruebas tengo. Si le digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Es más, con la ayuda de la lupa que me dio el niño, ponemos la lupa y Jesucristo lo muestra claramente. Pero ningún sacerdote le ha dicho a los católicos que vendrán falsos profetas. ¿Sabe qué dicen los sacerdotes? Todos los profetas son iguales. Eso es lo mismo, no hay profeta falso. Todo aquel que traiga la Biblia y hable en nombre de Dios, eso hay que escucharlo, eso es lo mismo. Volvemos a caer en lo de ese rato. ¿Qué responsabilidad más grande pesa sobre los hombros de esos sacerdotes que se engañan y engañan al pueblo? Pero por yo decir esto, me estoy tirando unos cuantos enemigos encima. Unos de los protestantes. ¿Por qué digo que unos? Porque otros protestantes abrirán los ojos y dirán, oh, sí es verdad, aquí está en la Biblia, y se convertirán. Y me estoy tirando de enemigos a muchos católicos que están enamorados de los protestantes. Y dice, ese cura no es ecuménico. Ese cura está en contra del amor, en contra del ecumenismo. En vez de unir, lo que hace es separar. Está sembrando odio. Incluso habrá muchos sacerdotes que al no cumplir su tarea y al no tener una respuesta para los protestantes y no haberse preparado, mantienen aquel lema: si no puede contra tu enemigo, únete a él. Eso es lo mismo. No hay ningún problema. Nos unimos a ella y listo. No, hermano, así no es. Con el corazón en la mano. Y Dios, que conoce mi mente y mi corazón, sabe lo que estoy diciendo. Con el corazón en la mano, sin ninguna chispa de odio, resentimiento, ni venganza, ni nada en contra de los hermanos separados. Solo con un corazón que ama la verdad y quiere que los protestantes algún día, antes de morirse, escuchen la verdad y se den cuenta que las profecías de Cristo se están cumpliendo. Repítalo de nuevo, ¿cuál es la profecía de nuestro Señor Jesucristo? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esos falsos profetas se llaman protestantes, porque son profetas falsos, protestan contra la verdad. Siga.
y harán grandes señales y prodigios. Y esos protestantes andan haciendo grandes milagros y prodigios. Y la gente no sabe que pueden hacerlo. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Con esos milagros, ¿qué buscan? Engañar aún a los que parecieran estar firmes, a los escogidos. Y escuche cómo termina. Respiren profundo cómo termina la profecía. Ahí viene la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Ya os los he dicho antes. Ya se los advertí. En castellano, soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. Soldado avisado no muere en guerra y se muere por descuidado. Ya se lo advertí. Otra vez, repita lo último. Ya os lo he dicho antes. Ya antes de que suceda, yo ya se lo dije. Se lo advirtió. Porque esta hermana cayó en la trampa de un falso profeta que hizo un milagro y le sanó de cáncer. Porque nunca leyó la advertencia de Jesucristo. Pero es que ellos vienen en el nombre del Señor. Es que ellos predican la palabra del Señor. Es que ellos expulsan demonios y hacen milagro. ¿Cómo este cura se le ocurre decir que son falsos profetas? El falso profeta es usted, señor cura. Porque ¿cómo va a creer que hagan milagros, expulsen demonios y prediquen la palabra del Señor más que ustedes los curas y que sean falsos? Eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice la Biblia. En San Mateo capítulo 7 versículo 15, Jesucristo nos advierte de los falsos profetas, falsos pastores. Vamos a escucharlo. Guardados de los falsos. Guardados significa cuídense. Guardados. Cuando la hermana era católica, hubiese leído este pasaje de la Escritura, ¿qué le hubiese dicho? Usted es católica, cuídese. ¿De quién? De los falsos profetas. Esta hermana nadie se lo mostró, no se cuidó. Como no se cuidó, escuchó a esta gente, le hicieron el milagro y cayó. Cuídense de los falsos profetas. Pero ¿cómo que son falsos profetas? Si son personas buenas, si son personas tiernas, amables. Escuche cómo vienen los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Amables, cariñosos, atentos, puro amor, puro... Si no, ¿cómo los van a engañar? O si no, que me diga la hermana cómo llegaron a su casa o cómo le predicaron. Igualito. A eso está la profecía de Cristo. Cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo van a llegar a ustedes? Como ovejas, corderitos, mansitos, amor, ternura, nada de maldad. Qué tierno, atrayente. Pero Jesucristo es Dios y Él no nos puede mentir. Advirtió. Pero por dentro son lobos rapaces. Y como no podemos ver lo que hay dentro, caemos con facilidad. Para poder ver que lo que hay dentro hay que poner la lupa, como lo estoy haciendo yo. Para ver por dentro, la lupa. Solo Dios ve lo de dentro y por eso nos lo está aplicando con la Biblia para que usted y yo aprendamos a ver lo de dentro. Por fuera, mire cómo lo presenta, versículo 21, ¿cómo se presentan por fuera? Por fuera, vestidos de ovejas. Sí, el versículo 21 ahora, sí. No todo el que me dice, Señor, Señor. Por fuera, ¿cómo van a ser? ¿Cómo vienen por fuera? Ovejitas. Señor, Señor,
Aleluya, gloria al Señor. Yo creo en el Señor. Conviértete, hermano. Cree en el Señor y serás salvo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Señor, Señor, yo creo en el Señor, soy salvo. La Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y será salvo. Aleluya, gloria al Señor. Qué lindo. Unas ovejitas tiernas, puras, por fuera ovejas. Y además le agregan a las palabras ternura. Ay, eso habla que a usted le dan ganas de darle un beso a la voz. Algo tan bello, tan hermoso. Son vestidos de ovejas. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es la ternura? Y la oveja tan pura, indefensa, no nada de maldad, nada de agresividad, nada de eso, puro amor. ¿Otra vez? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces dice Dios, a la gente ustedes le engañaron y presentaron como ovejitas diciendo Señor, Señor, pero por dentro son lobos, no entrarán en el reino de los cielos. Con apariencia de oveja no entrarán en el reino de los cielos, porque por dentro Dios mira lo de dentro. Y sigue. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Ponga la lupa. ¿Otra vez? ¿Muchos? Muchos me dirán en aquel día. ¿Poquitos o bastantes? Díganme, ¿los protestantes son poquitos o bastantes? Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones. Hay más de 60,000 sectas. ¡Muchos! Repítalo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Todos con el mismo disco rayado. Todos lo dicen los testigos de Jehová. Lo mismo lo dicen los evangélicos, lo mismo lo dicen los adventistas, lo mismo lo dicen los mormones, lo mismo, todos dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Escuche, ¿qué es lo que dicen? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Nosotros profetizamos en el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor. Nosotros profetizamos en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jehová. Nosotros predicamos en el nombre de Jehová. Ustedes los católicos en el nombre de Yahvé, ni siquiera saben el nombre del Señor. Sí, hemos profetizado en el nombre del Señor. Eso lo dicen todos los evangélicos iguales. Todos dicen que predican y predican más que los católicos. Todos. Siga. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Todos los protestantes andan con el mismo disco rayado. Nosotros sí expulsamos demonios, aleluya. Y todos los cultos, fuera Satanás, y cuando encuentran al cura Toro, Dios reprenda a Satanás, fuera Satanás, ese tiene demonio. Sí. Todos tienen el mismo cuento. Todos. Y todos los protestantes expulsan el demonio en todas partes. Menos donde hay. En todas partes expulsan demonios, menos donde hay. Por eso ustedes verán que impresionan a la gente, andan expulsando demonios. Pero es que aquí está escrito, y si lo vemos con la lupa, es la fotografía hablada de los protestantes. Hablan, dicen, Señor, Señor. Predican la palabra del Señor por todas partes. Expulsan demonios en todas partes, menos donde hay. Y tercero, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos son los protestantes que sí hacen milagros, porque ahí sí hay poder. Ahí sí hay poder. Y a esta señora la curaron de cáncer. Hicieron poder. Constancia hay, pruebas hay. ¿Qué vamos a hacer nosotros los católicos? Pues imagínense, si vienen en el nombre del Señor, si predican la palabra del Señor, si expulsan demonios, si hacen milagros, eso sin duda viene de Dios. No los sometimos a juicio,
¿Eso para qué? Eso lo aceptamos, le abrimos las puertas, los escuchamos, escuchamos su música, escuchamos su predicación, porque eso viene de Dios. Pruebas tengo. Hablan en el nombre del Señor, predican la palabra del Señor, allí sí enseñan a manejar la Biblia, en la Iglesia Católica no enseñan a estudiar la Biblia, allí sí predican la palabra del Señor, en la Iglesia Católica los curas ni predican, aquí sí hacen milagros, en la Iglesia Católica no hay milagros, aquí sí se expulsan los demonios, en la Iglesia Católica no se expulsan los demonios. Es el retrato hablado del profeta más grande de los tiempos. El mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que Dios mandó para que tuviésemos nosotros la revelación plena. Y Él mismo nos lo dijo, no nos lo mandó a decir con nadie, Él mismo nos lo dijo. Y ahora, después de que ustedes y yo ya lo mandamos para el cielo y decimos, esa sí es la iglesia de Cristo, porque ahí se expulsa. La iglesia de Cristo no es donde está el Papa y donde están los obispos. La iglesia de Cristo es donde se predique la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia de Cristo es donde se hagan milagros, donde se expulsen demonios. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y ahora verán que Jesucristo a esos protestantes que expulsan demonios, hacen milagros y predican la palabra de Dios, les va a decir lo que ninguno de ustedes y yo quisiéramos escuchar. Óiganlo. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Si esto es verdad, si esto es palabra de Dios, si Jesucristo no estaba jugando, si Jesucristo no estaba borracho, si Jesucristo estaba diciendo la verdad, y si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces no es lo mismo ser católico que protestante. Entonces, el lema del protestante, que esa es la iglesia de Cristo, porque ahí hay milagros, expulsan demonios y predican la palabra de Dios, eso es falso de toda falsedad. Porque Jesucristo les declarará otra vez, nunca os conocí, apartaos de mí. Será el llanto y el rechinar de dientes. Será lo más duro. Será la hora cero. Será cuando los protestantes van a maldecir a esos falsos pastores, de los cuales Jesús dijo en el versículo 15, ¿qué fue lo que dijo en el versículo 15? ¿Se acuerda? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos sinvergüenza, vagabundos, me engañaron. El Señor me dice, apartaos de mí. Nunca los conocí por haberle creído a esos mentirosos, falsos profetas. Caí en las garras del diablo. Me engañaron, pero ya no hay remedio. Pero ya llegó la muerte. Ahora se encontraron con Jesucristo el juez, que dice, sí predicaron la palabra, sí hicieron milagros, sí expulsaron demonios, pero yo no los conozco, apártense de mí. O sea, aunque prediquen la palabra, aunque hagan milagros, aunque expulsen demonios, aunque me llamen Señor, no es garantía que es la iglesia de Cristo. Aquí se tumba por el suelo la doctrina protestante, que la iglesia de Cristo no es la que tenga el Papa, los obispos, los sacerdotes, la jerarquía, sino que la iglesia de Cristo es donde se predique la palabra de Dios, ahí está la iglesia de Cristo. Donde se hagan milagros, ahí está la iglesia de Cristo. Donde se expulsen demonios, ahí está la iglesia de Cristo. Y donde se haga oración diciendo Señor, Señor, ahí está la iglesia de Cristo. Esa doctrina protestante, hoy Jesucristo la pisotea, la tira por el suelo y dice, eso no es verdad. Pero esa es la doctrina que existe y que se ha corrido incluso entre los católicos. Incluso entre los católicos.
Qué triste, qué pena. Y si esto es verdad, que Jesucristo le va a decir, no los conozco, apártense de mí, ¿por qué los católicos no son capaces de advertírselo, como Cristo lo advierte? ¿Por qué si Cristo dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos? Hacen milagros, expulsan demonios y predican la palabra del Señor y me llaman Señor, Señor, cuídense de ellos, porque si no les diré, no los conozco. ¿Por qué ustedes los católicos no predican lo mismo que Cristo? ¿Por qué no advierte a sus compañeros lo mismo que Cristo advertía? ¿Qué evangelio están predicando? ¿Y cómo ustedes se atreven a decir que eso es lo mismo? Si fuera lo mismo, Cristo le hubiese dicho, como esto es lo mismo, vengan también ustedes a mi reino. Y dicen, no los conozco. Si no los conoce, apártese de mí. ¿Cómo usted se atreve a decir que es lo mismo? Cuando usted dice que es lo mismo, porque hacen milagros, expulsan demonios, predican la palabra de Dios y lo llaman Señor, usted ha sido engañado por Satanás y ya va camino al protestantismo. Muy poco falta para que usted se declare protestante y salga del closet.